Bueno, buenas noches a todas. Gracias por estar el día de hoy aquí, nuevamente con nosotras, continuando con este estudio Enfrentando los gigantes de nuestra mente. El día de hoy comenzaremos con un nuevo tema, que es el desánimo espiritual, y hoy nos va a estar acompañando nuestra hermana Maye para compartir sobre este tema. Esperamos que sea de bendición para todas, tanto las que estamos aquí como aquellas que vayan a escuchar esta grabación próximamente. Adelante, Maye. Ok, bueno, buenas a todas. Como Gaby mencionó, estamos abordando el tema del gigante de la mente, exactamente el desánimo espiritual. Y creo que es un tema muy interesante porque realmente cuando estuve investigando en torno a él, o sea, siempre tenemos una idea como ilusoria de qué puede ser el desánimo. Creemos que simplemente es una persona que, o sea, lo confundimos a veces con pereza, o no, es que no quiere hacerlo, o realmente no tiene como las bases o cosas así, pero es algo mucho más profundo. ¿Puedes pasar la otra diapo, por favor? Hay varias palabras que uno puede utilizar como sinónimo o que uno puede encauzar en lo que es el desánimo espiritual. Y cuando estaba investigando en torno a eso, me llamó mucho la atención el hecho de que encontraba algo que decía de que realmente no es un estado como muy fuerte o un estado de ánimo muy persistente, sino que es sutil. Y la palabra sutileza, algo que casi no se percibe, que puede decirse incluso que esto vendría siendo como un gigante silencioso. O sea, cuando nosotros hablábamos incluso, por ejemplo, de la ansiedad, hablamos de un exceso de vacío. Cuando hablábamos de la depresión, hablábamos de ese sentimiento de no querer estar, o sea, de sentirnos insuficientes. Y cuando hablamos ya acá del desánimo, hablamos de esa sutileza, de un estado de ánimo sutil. Precisamente eso permite que realmente el desánimo no venga así como de golpe, por así decirlo, sino que sea muy sutil y que va llenando los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y no solamente en la parte como de nuestra rutina, de nuestro día a día, sino nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo lo que nosotros nos abarca. Me llamaba también mucho la atención, por lo menos acá hay algunas palabras en las diapos que dice inactividad, o sea, no hay también está desinterés y desmotivación. No hay realmente ganas, o sea, hay un desaliento, una falta de ilusión. No hay realmente unas ganas o una motivación para continuar con de pronto nuestras cosas diarias o incluso donde estamos hablando del desánimo espiritual, no hay como ese sentimiento, esa motivación que nosotros por lo menos tenemos con nuestro primer amor, que es el Señor Jesucristo. Cuando tenemos ese primer amor, que nosotros queríamos leer la Biblia todos los días, orar. Mira, nosotros nos levantamos y era oración. Comíamos oración porque realmente hay que estar agradecidos. Incluso en espacios durante nuestro día, porque sabemos que estamos en un mundo muy afanado, conseguíamos espacios para hablar con el Señor. Y eso era algo muy, o sea, genial. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, con cada cosa que aprendía, yo me sorprendía de una manera, o sea, impresionante. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya damos las cosas por sentado, cuando ya avanzamos y avanzamos y avanzamos y empezamos como a perder ese primer amor o a perder nuestras motivaciones, a alejarnos un poco, ya las cosas que son del Señor ya no nos alegran de esa forma que de pronto lo hacían antes. Y ya entonces empieza de manera sutil a meterse lo que es el desánimo. Otra de las cosas que hablamos aquí en este concepto de desánimo, realmente la Biblia lo que menciona en torno al desánimo es más que nada como la forma en que el Señor nos, precisamente lo contrario, como la forma en que el Señor nos invita y nos ayuda y realmente Él no quiere que nosotros nos desanimemos. Si vemos, por ejemplo, algo que encontré fue que cuando el Señor escogió a Josué para pues sustituir a Moisés, ustedes saben que debían haber un líder de los israelitas, etcétera. Las primeras palabras que nosotros encontramos, y le voy a pedir la colaboración a algunos de ustedes, porfa, que me ayuden a buscar Josué 1, bueno, Josué 1:9, que es algo que siempre tenemos en mente, que creo que muchos no sabemos, pero también está el versículo 5. Entonces, porfa, no sé si me colaboran con Josué 1:9 y luego me leen el versículo 5, Josué 1:5. Si me podrían colaborar.
Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí hay algo que a mí me impactó muchísimo porque dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y lo que más me impacta es que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y en el versículo 1:9 precisamente dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te temas ni desmayes, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. O sea, en cualquier situación, en cualquiera, ahí va a estar el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, para el caso de Josué y para el caso de nosotras también, que se iban a afrontar batallas, porque el hecho de que nosotros seamos hijas de Dios, de que estemos en los caminos del Señor, de que seamos, o sea, lo hayamos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no significa que no vamos a afrontar batallas, claro que las van a haber. La diferencia es que acá nosotros tenemos al Señor. O sea, ese es como que, mira, yo voy con el dueño de acá de todo, o sea, yo voy acá con el jefe. Ya cuando uno va con el jefe, uno está ahí como que, o sea, ya está un poquito más relajado. Entonces, las batallas van a estar porque pues nosotros estamos en este mundo y somos seres humanos, vamos a afrontar batallas, pero eso nos va a ayudar a pues construir mejor nuestro carácter. Y precisamente el Señor está con nosotros en todos esos momentos. Pero precisamente, o sea, el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que no vayamos a pasar por desánimo, porque pues el desánimo es parte de la vida, es algo que si en algún momento vamos a experimentar y que va a ser algo complicado, pero la idea es no mantenerse en eso. Cuando buscaba dentro de como de los conceptos que engloban lo que es el desánimo, precisamente el desánimo espiritual, hablaban de esa dificultad que ya nosotros entonces empezamos a tener, no solamente por continuar, por ejemplo, con las cosas que hacemos de la oración, de mantener esa relación con el Señor, de leer la Biblia, ya el leer la Biblia, el analizarla, el estudiarla, ya no es como un gozo, sino que se empieza a volver una carga. Entonces ya lo sentimos mucho más complicado porque ya hay un desinterés. Pero no desinterés solamente, digamos, como que hay desinterés en leer la Biblia, no. Es un desinterés en realizar muchas actividades, porque cuando se habla del desánimo, nosotros pensamos que solamente afecta la parte espiritual, pero realmente no abarca la parte física, la parte emocional y la parte espiritual, o sea, abarca todo lo que nosotros engloba como ser humano. Y pues obviamente si toca la mente, ya aquí hay una de las palabritas que se menciona acá, que es el bloqueo mental. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que, digamos, tienen muchísimas ganas de leer un libro, porque el libro está súper bueno, o de verse una película, pero la desconcentración es total. O sea, no hay una concentración para nada. Uno trata de entender las cosas y es como supremamente complicado y uno se empieza a frustrar. O sea, empieza una frustración muchísimo mayor porque uno dice, ay, pero si yo lo quiero hacer, pero no puedo, porque estoy desconcentrada. Entonces, eso pasa con la mente. La mente sufre un bloqueo que a veces se nos dificulta tener esa relación con el Señor, se nos dificulta, bueno, mantener esa relación con el Señor, se nos dificulta el hablarle, el orarle, porque nos sentimos desconectados. Yo siento que esa es la palabra como más, como que más cercana a lo que es un desánimo espiritual, es como una desconexión. Entonces, em, pues hay algo que también me llama la atención cuando nosotros creemos que el desánimo es como que, ok, solamente está en este plano, pero no, cuando hay una pérdida de esa motivación, empezamos a ver las cosas mucho más grandes de lo que es. Entonces, yo encontraba algo que decía, empezamos a ver la montaña muchísimo más empinada, el valle, ya entonces nosotros lo vemos muy, muy oscuro, o incluso la batalla, ya nosotros decimos como que no, no puedo. No sé si, bueno, no sé si se acuerdan, Elías, creo que sí fue, sí, Elías. Elías tuvo una batalla supremamente grande y es como, wow. Y luego empezó a sentirse mal y a sentirse mal. Entonces como que, ok, sufrí esta batalla súper grande y como tenía a Dios a mi lado, eh, tuve el coraje para continuar. Pero cuando ya me salió algo que no era como yo esperaba, entonces ya tuve miedo, ya me escondo. Cuando yo, o sea, cuando Elías, bueno,
Por favor, si me equivoco algo, me corrigen porque a veces se me confunden los nombres, pero creo que sí, sí es Elías. Que empieza a tenerle miedo a la reina, si mal no estoy, es que no me acuerdo si es la reina. O sea, yo sé que su vida peligraba, pero no me acuerdo bien quién la peligraba. Entonces ahí, porfa, me disculpan, que se me traban los nombres. Pero el punto sí es ese, o sea, en el sentido del punto es ese, de que Elías ya había pasado por algo supremamente grande y había salido victorioso y ya era como, wow. Y luego algo un poco más pequeño sintió ese miedo, sintió como que no, no voy a poder, no voy a poder. Y siento que esa es la palabra que más se repite cuando tenemos ese desánimo, no voy a poder. Cuando el Señor siempre dice, tú puedes, tú, mira, si estás a mi lado, tú puedes. Pero eso es lo que causa precisamente ese desánimo. ¿Puedes pasar a la otra diapo, por favor? Acá entonces entramos a lo que vienen siendo como las posibles causas del desánimo. Hay un montón, porque en realidad hay un montón que uno no se imagina. Pero acá encontré estas puntuales que hablan sobre la parte de los cambios en el entorno. Cuando nosotros estamos acostumbrados a algo y de pronto ese algo se modifica y nosotros no tenemos como esa capacidad de adaptarnos, eh, es mucho más complicado y empiezan como las remembranzas. Es que antes era mejor, es que antes las cosas eran como más sencillas, es que no quiero continuar, quiero volver a como era antes. Y a veces es bueno y a veces es malo. Normalmente es malo. Porque es que por mucho que nosotros volvamos a donde éramos antes, tenemos unas nuevas experiencias que van a hacer que las situaciones no sean iguales, que la forma en que vivimos las cosas, en que percibimos las cosas no sean iguales. Entonces, cuando hablan de estos cambios en el entorno, hablan después de las relaciones o sea, con la familia o con el trabajo o incluso con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Cuando hay estos cambios en sentimientos, es mucho más complejo porque nosotros siempre queremos volver a donde estábamos antes. Y entonces, precisamente por esa nostalgia, esas remembranzas, ese como, ay, es que las cosas eran mejor así, ojalá no hubiesen cambiado, etcétera, etcétera, nos baja la moral, las emociones, entonces empezamos a desanimarnos. Entonces, por lo menos, empezamos a decir, ay, es que yo antes leía la Biblia 5 o 6 horas, bueno, no creo, pero por lo menos una hora, no sé, 1 o 2 horas al día, o no, a la semana yo me hacía un estudio completo sobre el capítulo tal y o sea, lo analizaba a profundidad. Y ahora digamos que tengo otras cosas y es mucho más complejo, pero entonces siempre trato de volver allá. Entonces eso digamos que sería algo bueno, volver a poder tener esa relación tan fuerte con el Señor. Pero ¿qué pasa? Si entonces no sale así, entonces nos decaemos. Entonces, no, Señor, o sea, yo no vale la pena, entonces, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? O por lo menos con la familia, digamos que tenemos eh, un trato con la familia y digamos que la familia tiene que irse hacia otro lugar o yo tengo que irme hacia otro lugar, entonces es como eso de que siempre queremos volver al pasado. Entonces eso puede causar precisamente esos cambios en nuestro entorno, pueden causar desánimo. Pero también hay algo muy importante y es cuando yo veía esto de luz de advertencia. El desánimo a veces puede ser precisamente esa luz de advertencia para hacernos caer en cuenta de que estamos perdiendo nuestro objetivo principal. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando del desánimo espiritual. Epa, acá está pasando algo. Si a ti se te está complicando orar todos los días, está pasando algo. Si a ti se te está complicando escuchar una prédica de 20 minutos, 40 minutos, está pasando algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que yo me puedo concentrar más en una película que dura 3 horas a en una prédica que dura 40 minutos? Aquí está pasando algo con qué estamos llenando nuestra vida. Y a mí me impactaba algo que leía, bueno, comentario acá aparte. Sin querer, yo leí mal el tema y que era desánimo espiritual y terminé investigando sobre la pereza espiritual. Sin embargo, yo siento que todo es de provecho. El Señor sabe cómo hace sus cosas porque acá encontré algo muy importante y que realmente siento que se conecta muy bien con lo que es el desánimo. Y es que encontraba algo llamado la obesidad del alma. A mí me llama mucho la atención ese tema, como ese título, porque es como así que la obesidad del alma. Explicaban de que así como existe una obesidad en el cuerpo cuando nosotros pues no somos sedentarios, no hacemos las cosas, no hacemos ejercicio, nada de eso, y lo que hacemos es como llenarnos o alimentarnos con comida chatarra, con cosas que no nos van a nutrir. Entonces, así como pasa eso en el cuerpo físico, también puede pasar en nuestra área espiritual. O sea,
puede pasar eso que se llama obesidad del alma, que es básicamente que nos llenamos de cosas que no son edificantes y que realmente lo que hacen es estancarnos, lo que hacen es provocar precisamente más desánimo, o digamos que ya teníamos ahí más o menos, entonces eso lo que hace es aumentarlo. Pero yo también quisiera ampliarlo no solamente a, a una obesidad del alma, sino una obesidad de la mente, cuando no cultivamos nuestra mente con las cosas que deberían. Entonces, realmente lo que empezamos a hacer es tener una obesidad, eh, tener ese trastorno, pero en la mente, o sea, ampliar las causas del desánimo. Digamos que si ya yo de por sí se me dificulta orar, entonces se me dificulta orar, no sé, 3 veces al día, digamos mañana, tarde, noche, entonces yo, digamos, en la noche soy consciente que se me dificulta orar, entonces digamos que no hago una estrategia tipo poner una alarma o algo para orar, sino que me pongo a ver Instagram, me pongo a ver YouTube, me pongo a ver Facebook, no sé, alguna cosa, y me duermo por ahí como a las 1 y pico, y yo soy consciente que a la 1 y pico yo tengo un ojo en el quinto sueño y que no, ni siquiera voy a como procesar lo que estoy hablando o lo que estoy tratando de hablar con el Señor, y que voy a decir, habían unos memes que me daban mucha risa que decían como Señor, bendice mis pecados y perdona los alimentos. O sea, sí, siento que a veces cuando nosotros nos llenamos de cosas que no deberían y no le dedicamos el tiempo al Señor, así sea con estrategias o algo, a veces eso pasa, que nosotros ni siquiera tenemos como la capacidad para poder entablar una oración sencilla con el Señor. Señor, me está pasando esto, por favor, ayúdame. A veces incluso siento que la oración, a veces ni siquiera podemos pronunciar palabras, a veces solamente con las lágrimas porque nos sentimos mal precisamente a causa de ese desánimo, pero el Señor nos está diciendo continuamente, yo estoy contigo. Entonces, esa luz de advertencia es para nosotros revisar con qué nos estamos llenando, dónde están nuestros puestos nuestros ojos. Hebreos 12, no sé si porfa alguna la tiene por ahí, Hebreos 12, del 1 al 2. ¿Me pueden colaborar, porfa? Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, Ujú. nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, y Salmo 139, 23. Así es, Salmo 139. 139, 23. Salmo 139:23 dice, Ujú. examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ok, acá en Salmo 139, el salmista le dice al Señor, mira, examíname. Entonces, como es necesario tener esa cercanía con el Señor, así nosotros estemos pasando por una situación muy compleja de desánimo, vamos a sentarnos con el Señor. Padre, ayúdame a entender y examinar dónde están mis motivaciones. No es fácil, no es sencillo, e incluso pues ha pasado de que por eso de que nosotros sentimos que le estamos fallando al Señor, en lugar de acercarnos, nos alejamos más. Y no debe ser así. O sea, nosotros, Señor, eh, por favor, ayúdame, por favor, examíname, por favor, no me abandones. O sea, siento que tiene que ser así todo el tiempo. Hay un salmo que a mí me llama mucho la atención, ahora que mencionaba este, que es el Salmo 131, que dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a las súplicas, a la voz de mi súplica. Y en ese salmo dice, desde lo profundo, o sea, cuando ya yo estoy, ya, mira, ya no puedo más, ya de aquí no me levanto, aún así voy a seguir orándole al Señor. Entonces, esa luz de advertencia nos tiene que decir a nosotros, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde están nuestras motivaciones? ¿Estoy perdiendo mi primer amor? ¿Qué está pasando? Y la otra posible causa es las expectativas no alcanzadas. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre tenemos esa idea de que
siempre que creamos el proyecto de vida, nosotros nos lo mandaron a hacer como 50 veces en el colegio, siempre era, ¿qué vas a estudiar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a eso? Etcétera. Siempre habían como unas preguntas específicas. Y nosotros teníamos como el mapita de lo que íbamos a hacer paso a paso para llegar a esa expectativa y cumplir con eso. Pero ¿qué sucede? Que a veces las cosas como nosotros creemos no terminan siendo así. O a veces hay proyectos que no podemos terminar, o hay proyectos que no salen como uno quieren, o a veces hay una expectativa que no podemos alcanzar, o incluso algo que nosotros como que tuvimos una intención, o sea, queríamos lograr algo, pero tuvo un resultado negativo. Digamos, no, yo quise emprender un negocio, pero el negocio no me salió como yo quería y no sé, perdí plata o alguna cosa así. Me ha pasado un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no, es que no me salió como debía, yo no tengo que continuar acá, yo para qué estoy acá. O digamos, perdemos una materia que, bueno, ojalá y no, pero digamos porque perdemos una materia, entonces, ay, no, pero yo no tengo inteligencia, yo para qué hago aquí, yo, o sea, yo qué sigo. Entonces, esas cositas de cuando nosotros no alcanzamos esa expectativa que está en nuestra mente, que es como, así como yo quiero que sea, cuando no se cumple, ahí viene el desánimo, porque nosotros queremos que sea sí o sí como nosotros lo decimos, así paso a paso como nosotros queremos. Pero, de hecho, en Isaías 55, si mal no estoy, ya les verifico, Isaías 55, sí, Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A mí ese versículo me ha gustado muchísimo. Ese versículo está... ese versículo yo lo aprendí a causa de una película que se llama Dios no está muerto. Supongo que algunas de ustedes se la habrán visto. Me parecía muy interesante porque en el momento el profesor era ateo a raíz y todo el cuento, y la mamá de él sí era cristiana, la mamá había fallecido y todo, y la mamá le había regalado ese versículo. Y él, en un momento que quería hacer las cosas a su modo, por querer hacer las cosas a su modo, no salieron y terminó en un accidente, etcétera. O sea, ahí un breve resumen embolatado. Él termina en un accidente, etcétera, y él es el único, ese es el único versículo que él se sabe. Y siento que no era como casualidad que hubiese sido ese versículo. Siento que eso era la base de todo. Y siento que a veces eso debe ser la base de nosotros. Cuando nosotros tengamos un logro que no alcanzamos, cuando nosotros pasó algo que no era como yo quería, pero yo soy consciente que el Señor tiene el cuidado de todas las cosas. Ahora no es que no voy a estudiar y voy a perder las materias, obviamente, eso no es la idea, sino que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, tenemos que tener en cuenta eso. Una cosa son mis caminos y otras cosas los caminos del Señor. Puede que de pronto no me salió la beca para estudiar tal cosa, pero digamos que yo seguí esforzándome, tal, trabajé y me pude pagar algo, o encontré otra beca o alguna cosa así que me ayudara, o que estuviera más encaminado a lo que el Señor quiere de mí. Porque a veces nosotros queremos estudiar algo o nosotros queremos hacer una cosa, pero el Señor dice, eso no es para ti, eso no lo quiero para ti, y a veces es mejor, bueno, de hecho casi siempre es mejor porque está desde el camino del Señor y no desde el camino de lo que yo quiero. Entonces, cuando hay esa expectativa no alcanzada, es normal que haya desánimo, es normal sentir frustración, pero no debemos quedarnos ahí. No alcanzamos esa expectativa, si es necesario llorar, lloramos, enterramos la expectativa y bueno, Señor, que sea lo que tú quieres para mi vida. ¿Puedes pasar a la otra diapo, por favor? Aunque yo no sé si la otra diapo. Ok, bueno, acá hay una frase que me llamó mucho la atención. Este es el creyente y el desánimo. ¿Cómo afecta el desánimo a nuestra vida? Y acá había algo que yo leí y que me impactó que dice, hace marchar la vida o marchitar la vida de dentro hacia afuera. El desánimo muy pocas veces es de fuera, o sea, de nuestro entorno y eso. Normalmente a veces pasa, pero no tanto. A veces el desánimo es desde el interior. Y ya nosotros hemos visto a lo largo de todos los temas que hemos hablado acá, que el gigante más complicado es el que está en nuestra mente, el que está aquí desde dentro, porque si es algo de fuera, tengo al Señor y el Señor, me tengo a mí mismo también, o sea, con el Señor obviamente. Primero el Señor, luego hay un poquito de fuerza de nosotros.
Pero ¿qué pasa cuando el propio enemigo soy yo? O sea, cuando mi propio enemigo, mi propio de que me dice las cosas de tú no vas a poder, tú para qué sigues acá, esto y lo otro, soy yo misma. Entonces así ya es un poco más pesado. Entonces, eso precisamente cuando uno dice hace marchitar la vida desde dentro hacia afuera. Empieza con la parte emocional, con la parte espiritual, con la parte física, y eso tiene unas consecuencias que ya empiezan a visibilizarse. Entonces ya ese desánimo espiritual se traspasa también a un desánimo emocional, a un desánimo físico, entonces ya no me quiero ni siquiera levantar. Y si eso eh, avanza y avanza, entonces ya entra en otro tema que ya nosotros hemos tratado aquí, que es la depresión. El desánimo es como ese punto inicial o ese punto intermedio, porque en realidad creo que hay otros antes de poder sumergirnos en algo que se llama depresión, que ya nosotros lo hemos visto acá y que es muy complicado. De hecho, cuando hablábamos también de los motivos del desánimo, pues yo encontraba también que el asunto de los modos de vida, nuestros modos de vida a veces no se adaptan a las necesidades que tenemos, pero también esa sobreinformación, información tecnológica que, que podemos recibir, que a veces nosotros consumimos. Todo lo que diga el Internet, eso así es, y no. Y lo otro, que creo que también es algo muy latente en este mundo, que es que nosotros a veces ignoramos el desánimo. O sea, para nosotros no existe como el desánimo, sino que existe la tristeza, la ansiedad y la depresión. O sea, es como unos saltos gigantes donde no, nos pasamos varios otros temas, pero así es como que, ay, la tristeza, ay, estoy triste porque me pasó algo. La ansiedad no es que ya no aguanto, no puedo hacer, no puedo seguir esto y ya entro en depresión enseguida, pero no es así, o sea, el desánimo está ahí. Y cuando nosotros empezamos a tapar el desánimo y a ocultarlo y a ignorarlo, cuando ya nos damos cuenta, uy, estoy sumergida en depresión. Uy, ¿cómo llegué yo acá? Entonces, ¿qué dice la Biblia en torno al desánimo? Ha pasado que ahí, o sea, nosotros no vamos a decir es que en la Biblia no hablan sobre el desánimo. Claro que sí, lo hablan, y muy puntualmente. Incluso personajes de la Biblia han pasado por desánimo. Elías, Jeremías y otras personas, pero dentro de esos. Y por lo menos Salmos 42:5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Bueno, en la versión que yo tengo acá. Cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? El desánimo y la cuestión y la preocupación y toda la parte emocional y eso empieza desde el alma. O sea, está aquí, adentro. Ah, bueno, yo estoy señalando la parte del corazón como si me vieran, pero ajá, está dentro del corazón, en la parte del alma. Y por lo menos, eh, ¿cómo podemos evidenciar que realmente el desánimo no es solamente listo, estoy triste y tengo emociones tristes y preocupación y no quiero hacer nada emocionalmente, por así decirlo? El desánimo, cuando yo les decía que abarcan otras cosas, es que por lo menos en Salmo 139, 9 y 10, dice, ten piedad de mí, oh Señor. Ah, bueno, voy a buscarlo bien porque esta versión que yo tengo acá no es. Bueno, no sé si alguno lo tiene ahí que me pueda colaborar. Salmo 31, 9 y 10. Salmos 31, 9 y 9 y 10. 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Bueno, ahí me llamó mucho la atención la última parte. Mis fuerzas, bueno, en la versión que yo tengo acá dice, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. La parte física está afectada. Cuando yo tengo afectada mi parte emocional, mi parte física lo refleja. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos en depresión o pasando por una crisis de ansiedad o algo, nosotros evidenciamos dentro de los temas que había una arritmia, o sea, de la parte del corazón había un cambio del ritmo cardíaco, que a veces había sudoración, que a veces había un estrés, un dolor de cabeza. Si había depresión, entonces no nos queríamos levantar de la cama, no teníamos ganas de levantarnos y no era como que, ay, no tengo fuerza, es que físicamente y emocionalmente estoy cansada. Ese es el punto, estoy cansada y no puedo moverme. Acá en el desánimo pasa lo mismo, o sea,
la parte del cuerpo, las fuerzas se agotan y se siente que el cuerpo está consumido, o sea, no quiero levantarme, no quiero hacer esto, tengo un desinterés por todas las cosas. No, mire, esto es algo que a ti te encantaba. No realmente. Y entonces eso también puede afectar, por lo menos si estamos desanimadas y no queremos hacer nada, digamos que vivimos solas. ¿Quién va a cocinar? ¿Cómo hacemos? Tenemos que comer sí o sí, pero eso también lo afecta. Tenemos que hacer, entregar un trabajo, entregar no sé qué, no es que no quiero hacer nada, afecta nuestra parte laboral, afecta nuestra parte espiritual, afecta todo, o sea, todas las áreas de lo que es el ser humano lo afecta. Sin embargo, no es solamente para quedarnos ahí. Hay un salmo que no puse ahí, de hecho, que es el Salmo 34:18. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. No estamos solos. Podemos pasar por momentos de desánimo, pero no nos podemos quedar en ese pozo, en ese hoyo que es el desánimo. El Señor está con nosotros y cuando dice que Él está con los quebrantados de corazón, con los que, o sea, ya no puede con nuestro espíritu y eso, Él está acá. Y en Proverbios, este es el que más me pareció interesante, Proverbios 17:22, dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y yo no entendía qué significaba eso de secar los huesos, o sea, como así. Y ahí es donde sale la frase de hace marchitar la vida de dentro hacia afuera, porque precisamente eso de secar los huesos, por lo menos, si nosotros vemos que a veces cuando estamos enfermos y nos dicen cosas o nos hacen reír o eh, nos ayudan, etcétera, eso es, o sea, cuando dicen que la risa es la mejor medicina es porque a veces es así, o sea, la risa a veces te ayuda porque te da un ánimo que de pronto tu enfermedad eh, como que no, como que ha aminorado o ha apocado, o sea, ha cortado esa alegría, esa energía. Pero pues la alegría, la risa, un corazón alegre. Pero entonces, eso de secar los huesos, precisamente, o sea, es una destrucción de nosotros desde dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya las motivaciones incluso para vivir, o sea, cuando llegamos al punto del desánimo, que ya estamos entrando casi que en la depresión, las motivaciones para vivir y el desinterés por la vida misma hacen presencia y estamos como, ¿realmente vale la pena? Sí, sí la vale. Pero eso destruye nuestro vigor, nuestras capacidades, nuestra voluntad. Entonces es una destrucción silenciosa que va de dentro hacia afuera. Entonces ya no es solamente nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, sino que también nuestras acciones. Y ahí es donde la cuestión es como mucho más complicada. Y para finalizar, en Juan 16:30, y puse la mal que no era, puse la que no era, 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor sabe que realmente si somos seres humanos y acá en este mundo tan patas arriba como está, vamos a pasar por desánimo, vamos a pasar por complicaciones, vamos a pasar por la frustración de que algo no se cumplió como nosotros queríamos. Pero el Señor dice, en mí tengan paz. En mí, o sea, ustedes pueden venir acá, descansar, porque Él nos va a dar esa paz. O sea, Él ha vencido el mundo y nosotros tenemos esa confianza de que, o sea, es el Señor. El Señor, ya, cuando a mí me dicen es el Señor, yo puedo tener por lo menos ese alivio de que quien está conduciendo mi vida es Él y no yo. Porque cuando fuera, en donde fuese yo, pobrecito, o sea, yo ni sé conducir, entonces imagínense. Entonces, si el Señor está conduciendo mi vida, bueno, Señor, en este momento estoy pasando por esto y esto, pero vamos a trabajarlo juntos, ¿cómo puedo hacer? Tú qué me dices, cómo hago, cuál es como el paso a seguir, precisamente cómo podemos nosotros trabajar ese desánimo. La otra diapo, por favor. Y acá es donde yo les mencionaba lo de el desánimo es un gigante silencioso. ¿Cómo se manifiesta el desánimo en los creyentes? Había una pregunta que a mí me llamaba mucho la atención y es, ¿cómo reaccionamos cuando la vida nos lleva hacia abajo donde se encuentra el desánimo? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el desánimo? En, estos son como tres puntos a nivel general de los que nosotros podemos percibir en donde se manifiesta ese desánimo o cómo se evidencia en nosotros. Y es que lo que yo les mencionaba, el desánimo es algo que está desde la mente, un gigante que está volviéndose acá, que empezó pequeñito, pero como ya yo lo alimenté con otra cosa y lo alimenté con otra y otra y otra,
se fue volviendo cada vez más grande. Y entonces, como yo les decía antes, bueno, sin querer investigué sobre la pereza espiritual, pero ajá, eso siempre tiene cabida y siempre tiene conexión, más de lo que yo imaginaba. Porque por lo menos en Apocalipsis 3:16, si mal no estoy, eh, bueno, voy a ver si así es que es Apocalipsis. Un momentico. Apocalipsis 3:16. Sí, en Apocalipsis 3:16 se está hablando, bueno, el Señor hablándole a la iglesia de la Odisea, porque, bueno, le dicen, porque, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, dicen otras cosas. Entonces siento que a veces el desánimo también puede venir desde esa forma. Cuando nosotros tenemos eso de que, ay, yo puedo con todo, pero el Señor acá está reprendiendo a ellos porque no solamente había una pereza, sino había una falta de entusiasmo en la fe. Y siento que esa falta de entusiasmo, aclaro, no se debe confundir ese entusiasmo eh, con fanatismo, o sea, son cosas diferentes. Ese entusiasmo es ese interés por el Señor, ese gozo que nosotros podemos tener por hablar con Él, por cumplir su palabra, por trabajar en su obra. Pero acá precisamente ese versículo lo que nos habla es la importancia que tiene mantener nuestra fe y tratar de evitar en la medida de lo posible, o sea, no ni siquiera en nuestras fuerzas, sino o sea, asidas, agarradas, aferradas al Señor, lo que es el desánimo, lo que es la pereza espiritual, porque la pereza espiritual es como, no sé si es una consecuencia, yo siento que podría ser una consecuencia del desánimo, pero también puede trabajarse a la inversa. El desánimo puede ser a veces una consecuencia de esa pereza espiritual. O sea, siento que se trabajan de manera recíproca. O sea, de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces, ¿qué pasa con el desánimo? Primero es cultivado en la mente. Ahí es donde están el no puedo, no vale la pena, las cosas no salieron como debía, yo qué hago aquí, da igual, etcétera, entre otras cosas. Y eso tiene consecuencias tangibles y no tangibles, lo que decía, la pereza espiritual, un quebrantamiento es la palabra, creo que no, como una complicación en nuestra relación con el Señor, así como una ruptura ahí, no una ruptura, pero sí algo complicado con nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es que tú no puedes mantener una relación con una persona con la que hablas cada 2 semanas. O sea, ¿cómo puedo tener yo una relación de amistad, de familia, que sea, con una persona con la que yo hablo cada 2 semanas? Que yo, cuando voy a preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? No, mira, me pasó todo esto. Es mucho más complicado. No es lo mismo, no es el mismo nivel que yo tenga una relación, por ejemplo, con mi mamá, que yo la veo todos los días, que hablo con ella todos los días, que sé por lo que ella está pasando, etcétera, a que con un amigo, por ejemplo, los amigos de campamento que a veces nosotros, hay veces que sí se mantienen, pero hay otras veces que, o sea, lo vemos en cada campamento. Entonces, la relación no siempre es la misma. Y a veces eso pasa con el Señor. Yo no puedo pretender tener una relación fuerte con el Señor cuando yo estoy hablando con Él cada 5 días, cada domingo. Había una frase que decía como que tú no comes o tú no te alimentas o algo así, solo los domingos, para que nosotros pensamos, o sea, si yo solamente leo la Biblia los domingos, si yo solamente oro los domingos, eh, estoy siendo como eso, un cristiano los domingos, un religioso los domingos, por así decirlo, porque no tengo una relación verdadera. ¿Y qué pasa? A veces nosotros podemos echarle la culpa del desánimo, pero es que incluso con desánimo y todo, hablar con el Señor. Señor, mira, me está pasando esto, lo otro. Padre, ayúdame. O no puedo hablar. Mira, a veces el desánimo provoca llorar. Y eso también es una forma de hablar con el Señor. Señor, tú sabes lo que me está sucediendo y yo no lo sé. Ayúdame. Son consecuencias tangibles, consecuencias no tangibles. Y están las consecuencias tangibles, que es, no me quiero levantar de la cama, no quiero ir a la universidad, no quiero ir al trabajo, no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a levantarme un domingo a las 7 de la mañana o 6 de la mañana? No sé, a oír 45 minutos una prédica. Entonces, eso son unas consecuencias tangibles. Ya no me quiero mover, ya no quiero hacer esta cosa, lo otro. Y entonces lo último es la pereza mental. Esa pereza mental ya es una falta de iniciativa, o sea, de que ya no queremos, incluso nuestras ideas y nuestros pensamientos, ya es como, ay, bueno, que queden ahí.
Entonces yo una vez tuve una idea de hacer esto, pero ay, qué flojera, porque esto, no sé qué. Ese desánimo se vuelve una pereza mental y ya empieza a abarcar muchísimos más aspectos de nuestra vida. Entonces ya para finalizar, y ya me estoy pasando un poquito de la hora, em, un ejemplo bíblico que encontraba, pues nosotros conocemos muchos que pueden tratarse tanto desde el punto de vista del desánimo como el punto de vista de la depresión. Por lo menos a mí me pasaba cuando leía que uno leía que Jeremías, no, que Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Pero claro, si el pobre señor le pasó un montón de cosas, yo veía todo eso, yo sentía una pena por él, y yo, ay, no, tengo unas ganitas de abrazarlo, porque como que no, que es que a él no le hacían caso, él tenía que hacer esto, lo otro, las cosas no le salían. Y yo sentía una cosita en el corazón porque decía, pobre señor. Y Elías, por lo menos, yo sabía que incluso puede sonar, uno dice como que, ay, pero Elías también. Si Elías ya pasó esta batalla súper grande y luego se va a asustar con eso, pero a nosotros nos pasa. A nosotros nos pasa porque, por ejemplo, ya pasamos esto de hacer las pruebas y pues matarnos estudiando las pruebas y pues sacar un buen puntaje, entrar a la universidad y entonces me equivoqué en una materia, me equivoqué en un no sé qué y ya es como, ay, yo qué hago aquí, yo no tengo, no vale la pena. Y nosotros decimos, bueno, ya pasamos todo esto y el Señor me está evidenciando que tengo la inteligencia para poder asumir esto. Y entonces me voy a asustar porque me equivoqué en una materia. Tengo que actuar, tengo que hacer las cosas, tengo que pues mejorar. Si ya yo sé en qué me equivoqué, pues mejorar. Pero, o sea, yo sabíamos esto como ejemplos, pero yo quise traer acá un ejemplo, precisamente una mujer. Gaby, la otra diapo, por favor. Y es Noemí. Nosotros sabemos que en el libro de Ruth, todo lo que sucedió con Noemí, Noemí es la suegra de Ruth, pues ella perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, incluso vivía en un pueblo extranjero, o sea, ya no tenía nada. Obviamente ella le dice a sus nueras, hijas, devuélvanse porque yo ya qué voy a hacer acá, y yo no tengo más nada, ya no puedo ofrecerle más nada. O sea, literalmente esa señora se quedó casi que solita, excepto por Ruth. O sea, si Ruth también se hubiese ido, pobre señora. Pero precisamente eso, cuando ya nosotros podemos evidenciar el desánimo en ella, ¿por qué? Porque aquí está pasando por un duelo, y un duelo muy fuerte, porque fueron tres personas, no es una sola, tres personas. Y tres personas lo más cercano a ellos. O sea, yo creo que acá no hay madres. Ah, bueno, sí, hay una madre que saben que les pasa algo a sus hijos y así sea un rasguño o algo y enseguida están como, ay no, o sea, o sea, siento que ellos sientan el dolor de uno mismo. E incluso pasa también con nuestros padres, o sea, a mi mamá le pasa algo y yo siento ese dolor de ella y yo me preocupo y yo, imagínense ahora el hecho de perder a no solamente a tu esposo, que es tu compañero, que o sea, con quien has vivido todo esto, todo lo que las complicaciones de la vida, sino también a tus dos hijos. O sea, es una pérdida supremamente fuerte. Entonces, pues obviamente todo ese duelo, todo ese hecho de que ella tenga que devolverse, o sea, casi que sin nada, no estar en un ambiente que sea conocido, muy, muy complicado. Y pues obviamente tiene que pasar por un desánimo porque es una cuestión bien complicada lo que ella vivió. Y a mí me llama mucho la atención que ella decía, la frase esta que dice acá, que dice, llamadme Mara. Ella dice, no me llaméis, ah, bueno, Ruth 1 del 19 al 21 porfa. Ay, esa es la que no era. ¿Quién me colabora, porfa? Ruth 1 del Ruth, 19 al 21. Ruth 1 del 19 al 21 dice, anduvieron pues allá dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y no fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamáis Noemí, más que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, acá, o sea, el hecho de que, ah, bueno, el nombre de Noemí significa dulce y el nombre de Mara precisamente significa amarga. Entonces, siento que eso fue una forma como visible de demostrar todo ese desánimo por el que ella estaba pasando. Esa petición precisamente reflejaba lo que había en su corazón, o sea, esa tristeza, esa amargura por todo lo que le había tocado vivir. Sin embargo, pues ya uno sabe que todo lo que sucedió después, de que ella, bueno, su nuera,
puede tener un nieto y todo eso, o sea, las cosas mejoraron. Sin embargo, en ese momento que ella dice, llamadme Mara, es como, el Señor me ha dejado. Eso es lo que ella en su pensamiento decía, el Señor me ha dejado. Y siento que a veces puede ser lo que nosotros podemos pensar durante los momentos que tenemos desánimo. El Señor me ha dejado. Pero el Señor, obviamente, o sea, si recordamos lo que mencionamos desde un principio, el Señor está con nosotros. O sea, en Josué 1:9 el Señor lo deja más que claro. Y de hecho, o sea, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, o sea, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y de hecho, la palabra no temas es una palabra de las que más se repiten en la Biblia. Había una investigación por ahí que decía que aparece 365 veces. No es que aparezca la palabra no temas 365 veces, es que están como los sinónimos o los similares 365 veces en la Biblia. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Una para cada día. Porque cada día nosotros podemos tener preocupaciones, cada día nosotros podemos tener temores, podemos tener desánimos, podemos pasar por situaciones complejas. Y el Señor en cada día está con nosotros. El Señor cada día nos dice, no temas, no desmayes. Entonces, la última diapo, por favor. Entonces, Noemí realmente es una forma, un ejemplo en el que nosotros podemos decir grandes personas de la Biblia, en este caso una mujer, o sea, Noemí y Ruth, o sea, lo que Noemí le inspiró a Ruth para poder quedarse con ella. Para poder cambiar, eso para decir, tu Dios será mi Dios, o sea, eso es algo, una convicción. Y eso fue por inspiración precisamente de Noemí. Sin embargo, ella pasó por aflicciones. Y si Noemí pasó, si Elías pasó, si Jeremías pasó, que eran grandes profetas, que es una mujer también de gran testimonio, ¿dónde quedamos nosotros? Vamos a pasar por aflicciones, eso sí, pero siempre debemos recordar esto. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. O sea, no debemos olvidar eso. El Señor dice que va a estar con nosotros. ¿Y vamos a pasar por aflicciones? Sí, pero no nos podemos quedar en ese hoyo, en ese huequito, en ese pozo que es la aflicción, que es el desánimo, porque si nos quedamos acá, nos salen raíces, y si ya no salen raíces, uy, ¿cómo salimos? No es lo mismo cambiar un arbolito cuando todavía está en la maceta, lo pasamos por otro lugar, más sencillo, aquí cuando ya está plantado, que ya tiene esas raíces, incluso hay árboles que las raíces, o sea, se extienden por kilómetros. Eso puede pasar a nosotros si nos quedamos en esta frustración, si nos quedamos en esta aflicción, nos quedamos con lo que es el desánimo. Si seguimos cultivando en nuestra mente lo que dicen de no puedo, no puedo, no puedo, no vale la pena, etcétera, entre un montón de mentiras más que a veces aparecen. O sea, lo que yo estoy haciendo es extender esas raíces del desánimo y estoy, o sea, no solamente en mi vida, sino en otras. Sin embargo, algo que yo sí les repito muchas veces es que es normal que ustedes de pronto se sientan como que le estoy fallando al Señor por sentir desánimo, pero no. O sea, es normal que nosotros podamos tener un desánimo, pero incluso en ese desánimo la idea es no alejarnos del Señor, porque eso va a ser una prueba o una cuestión corta de tiempo. Y si nosotros no hacemos raíces en ese desánimo, sino que, epa, o sea, yo voy saliendo de acá, va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, lo vamos a pasar porque somos seres humanos. Entonces, bueno, chicas, eso es lo que traje para compartir hoy, lo que el Señor me ha hablado. Me gustó incluso la equivocación de que investigué el tema que no era, porque aquí es donde nosotros vemos que todo se interconecta, o sea, de que esa pereza mental a veces es una consecuencia del desánimo, que esa obesidad del alma a veces también puede ser una obesidad de la mente. Entonces, bueno, que el Señor sea bendiciéndoles. Muchas gracias, Maye, por compartirnos esto. Realmente creo que ha sido mucha bendición para todas. Y realmente pensar en que este tema del desánimo espiritual es algo que a todos, o por lo menos a la mayoría de creyentes, nos llega en algún momento de nuestra vida. Y cuán valioso es recordar todas estas verdades que ya el Señor ha dejado en su palabra, solo que a veces no las tenemos tan presentes. Esto nos va a ayudar
a mantenernos firmes en Él y a que el desánimo no tome lugar en nuestra vida y genere todo esto que hemos podido ver que causa. Esperamos que haya sido mucha bendición tanto para las que estamos aquí como para las que van a ver la grabación próximamente.